Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de la buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Pero antes vamos a comenzar. Estamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, que habla que la sepultura del Señor Jesús es el misterio más grande del Hijo de Dios. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban de inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración en la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto en esta emisora, María Evangelizadora Radio, no te lo pierdas. Decíamos que estábamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y decíamos o hacíamos la pregunta, ¿qué hace el Señor oscuro y más grande del Dios con nosotros? El apóstol Pedro dice que él fue a los infiernos a anunciar la salvación a esos espíritus prisioneros de la muerte que se habían endurecido en la impiedad y no habían querido creer en la magnanimidad de Dios, como lo anuncia 1 Pedro, capítulo 3. Ahora lo ven. Allí, Judas Iscariote, que hace poco le precedió, asombrado lo mira y oye que le dice, amigo, aquí estoy por ti y por todos los otros, que son hermanos tuyos y míos. Me besa con los besos en su boca, dice la esposa al hablar del esposo en Cantar de los Cantares, capítulo 1. El sepulcro del Señor Jesús es el beso de Dios en la boca de la humanidad.
se une a ella en un amor más fuerte que la muerte, que ninguna agua puede apagar, según Cantar de los Cantares, capítulo 8. A través de la tumba, cavidad de la cual cada uno viene y hacia la cual va, el poder de Dios creador entra en la tierra y la llena de vida. Hermanos, el trozo nos presenta la última obra del hombre en relación con el Hijo del Hombre. Siembra su cuerpo en el seno de la tierra. Dos mujeres están observando. Está cerrado y sellado. El día siguiente lo encontrarán abierto. Finalmente habrá dado el fruto bendito de su seno. El presagio de la resurrección está en el corazón y en la boca de quienes le han dado muerte. Recuerdan su palabra y quieren la garantía de que no sea verdadera. Hermanos, la resurrección es el engaño supremo para quien lo ha invertido todo en la muerte. El Señor Jesús, el Dios con nosotros, está en el sepulcro, está muerto, solidario con todos los creyentes. La iglesia está representada en las mujeres delante del sepulcro. El bautismo es morir con el Señor crucificado. Ahora es también un estar consepultados con Él. Solo así se descubre que allá, donde no se teme nada, está el Señor de la vida. La buena noticia penetra en las profundidades del creyente. Y el versículo 57 se lee: al atardecer comienza la última noche. El sol entra en el reino de la sombra. Seguimos leyendo el versículo. Un hombre rico de Arimatea. Este hombre es rico. Sin embargo, es discípulo del Señor Jesús. No lo ha dejado todo por el Señor, pero el Señor lo ha dejado todo para entregarse a Él. Ahora Él cede su sepulcro, prestando al Hijo del Hombre el último servicio que puede prestar el creyente al sepultar a un muerto. ¿Es su discípulo anómalo o figura de quienes hasta ahora han leído el Evangelio? Y el versículo 58 se lee: se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hermanos, José de Arimatea pide y obtiene el cuerpo del Señor Jesús. Lo recibe de un pagano. Este cuerpo, entregado por el discípulo Judas Iscariote, ha pasado por las manos de todos y ahora llega a José. El don del Hijo de Dios ahora completa su círculo para la salvación de todos los creyentes. Y el versículo 59 se lee: José tomó el cuerpo. El cuerpo dado ahora es tomado según el mandato del Señor Jesús en la última cena, cuando dice: tomad y comed, tomad y bebed, en Mateo capítulo 26. Seguimos leyendo el versículo. Lo envolvió. El discípulo toma a su cargo este cuerpo. Lo toma, lo envuelve y lo coloca, como María
en la noche de su nacimiento mortal, según lo describe Lucas capítulo 2. Ve sus heridas y se pregunta, ¿por qué estas heridas? Como lo anuncia Zacarías capítulo 13. Esas llagas en medio de sus manos las ha recibido en casa de sus amigos, de parte de aquellos que han falseado la palabra de Dios. Esa herida del costado, como lo anuncia Zacarías 12, que le abrió el corazón, es fuente de vida, que lava todo pecado, según Zacarías capítulo 13. Hay un conocimiento del cuerpo del Señor Jesús, manual, materno, propio de las manos que tocan y cuidan aún el más pequeño de los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. En una sábana limpia. Hermanos, la sábana que envuelve al que ha cargado toda impureza es pura. Y el versículo 60 se lee, lo puso en su sepulcro. La palabra sepulcro se relaciona con memoria. El hombre es memoria de muerte y se afana por la herencia que le corresponde en suerte. El mismo término, humano, deriva de humandus, que quiere decir a enterrar. El animal se vuelve humano cuando sabe que va a parar debajo de la tierra y concede al otro esa humanidad que otros le concederán a él. Un cuerpo insepulto es una maldición inhumana, falta de relación, pasto de fieras. Seguimos leyendo el versículo. Nuevo. Este sepulcro es nuevo, como el seno virginal de María. Seguimos leyendo el versículo. ¿Qué había hecho excavar en la roca? Hermanos, de esta roca, el poder de Dios generará la vida nueva. Las entrañas de la tierra devorarán o devolverán al creyente a imagen de Dios. No es de las piedras de donde Dios resucita hijos a Abraham, según Mateo capítulo 3, de su peña, según Isaías capítulo 51, de su peña estéril, como una tumba. Seguimos leyendo el versículo. Hizo rodar la entrada del sepulcro. Esta gran piedra, hermano que me escuchas, separa la vida de la muerte. Pero, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la muerte? Seguimos leyendo el versículo. Se fue. Los discípulos, cuando ven que ya no hay nada que hacer en favor del Señor Jesús, sino generarlo, lo abandonan y huyen. También José, cuando ha hecho lo que podía, se retira. Y el versículo 61 se lee, estaban allí María Magdalena y la otra María. Hermanos, a diferencia de los hombres, dos mujeres permanecen donde no hay nada que hacer. El seno que da vida está delante del seno de la gran madre, que genera lo que no existe y engulle lo que existe. Del propio nacimiento y muerte, misterio fundamental de la existencia humana,
Cada uno está siempre excluido. Otro distinto de él es su principio y su fin. Seguimos leyendo el versículo. Sentada frente al sepulcro, junto a la cruz, las mujeres estaban en pie contemplando a su Señor, levantado en la cruz. Ahora están sentadas. El sepulcro se llena o se llama ahora tumba. El sepulcro es lo que se ve desde afuera. Tumba es lo que hay adentro. Aquel es memoria del que vive. Esta es un vacío excavado, ausencia de recuerdo para todos nosotros los creyentes. No se dice que las mujeres miran. No hay nada por ver. Solamente una piedra que lo oculta todo. Sin embargo, saben que allí, detrás, no existe la muerte, sino el Señor de su vida. Ahora ha entrado a los infiernos a visitar a cada hombre que ha llegado allí o llegará. Las mujeres contemplan con el ojo interior lo que está más allá del sepulcro, hasta cuando ellas mismas se conviertan en su tumba, llena de su presencia. La muerte está al lado de acá, en quien no comprende el misterio del Hijo del Hombre. La señal de Jonás, según lo anuncia Mateo capítulo 12. Más allá de la piedra está el abismo vertiginoso de lo desconocido, única cavidad capaz de acoger al Dios con nosotros. Debajo de la tierra está escondida una levadura que la fermentará totalmente. Un grano que se convertirá en un grande árbol. Una semilla que germinará vida en abundancia. Un tesoro que será la alegría de quien lo descubra, según lo anuncia Mateo capítulo 13. Hermanos, el sepulcro es nuestro corazón. Mientras no conozcamos el misterio del cuerpo entregado por nosotros, somos esclavos de la muerte por toda la vida. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. Contemplar al Señor en la tumba, ser consepultados en Él, es la evangelización de lo inconsistente o de lo inconsciente. En efecto, hermano que me escuchas, nos libera del miedo a la muerte, porque en ella encontramos al Dios con nosotros. Venimos a donde Él y volvemos a Él. Él, no la nada, es nuestro principio y nuestro fin. Y el versículo 62 se lee: al otro día es día sábado, es día de silencio. Dios descansa de su fatiga. Finalmente ha encontrado al creyente al que busca desde siempre. Seguimos leyendo el versículo. Los sumos sacerdotes y los fariseos se unieron ante Pilato, o se reunieron ante Pilato. El que no ha contemplado la cruz y la tumba continúa su trabajo de violencia contra el Señor de la vida. Y el versículo 63 se lee: recuerdan para defenderse de ella la palabra de Jesús. Lo llaman impostor. Sin embargo, le habían dicho pocos días antes
Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas. Lo anuncia Mateo capítulo 22. Seguimos en el versículo. A los 3 días resucitará. Los discípulos han hecho a un lado esta palabra. Con dificultad la recordarán aún después en Mateo capítulo 28. En cambio, los enemigos, porque la temían, se recuerdan muy bien y tienen miedo de que sea verdad. Quieren tener la garantía de que no sea verdad. Y cuando, contra su voluntad, sean testigos de la resurrección, repetirán contra el anuncio del resucitado lo que han hecho contra el Señor Jesús por dinero. Así como le dieron muerte al cuerpo, tratarán de suprimir su testimonio. Lo anuncia Mateo capítulo 28. Y el versículo 64 se lee: manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día. Tienen miedo de que los discípulos lo roben para decir que ha resucitado. Pero los discípulos tienen otras cosas en que pensar. Están llenos de miedo porque les han robado la esperanza. Lo anuncia Lucas capítulo 24. Seguimos leyendo el versículo. Y la última impostura sea peor que la primera. Para el que odia la luz, el primer engaño es el Señor Jesús, que vivió como hermano incluso en la muerte. El último es el Padre Celestial, que lo reconoce como hijo de Dios en el don de la vida. Hermanos, para Adán, que no conoce a Dios como Padre, ni a sí mismo como hijo, la verdad suena a engaño. Y el versículo 65 se lee: Pilato les dijo, tenéis una guardia. La guardia del templo es ahora la guardia del sepulcro. La guardia da seguridad. Puede dar muerte a uno que está vivo, pero permanecerá como muerta al ver que está vivo aquel a quien han dado muerte, según Mateo capítulo 28. Y el versículo 66 se lee: aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, el sello es la señal de reconocimiento. La firma del que lo ha quitado de en medio. Será quebrantado no por una violencia externa, sino por una fuerza interna que prorrumpe. La vida que viene a la luz. Por fin, la suerte trágica de Judas Iscariote es todo lo contrario. Aquí sí se ejecuta la amenaza de Jesús. ¿Por qué? ¿Acaso no es así que el Evangelio mismo dice que fue acosado por el remordimiento? Remordimiento, sí. Arrepentimiento, no. Remordimiento es lamentarse de haber fallado, sentirse en desarmonía consigo mismo, desencantarse de sus propias prestaciones que no cumplen lo que uno esperaba de sí mismo. Pero no es un dirigente esperanzado hacia Dios para conseguir el perdón,
El remordimiento, hermano que me escuchas, es más señal o una señal de soberbia que de humildad. Es signo de que uno cuenta tan solo con sus propias fuerzas humanas, no con las fuerzas de Dios. Es un dolor que hunde al hombre aún más en el tremenda de sus deficiencias, en vez de liberarlo del pantano y darle aliento divino. Por eso, hermano que me escuchas, no todo dolor sobre el acto malo es saludable ni liberador. El apóstol San Pablo distingue claramente cuando dice: hay un dolor según Dios que produce el arrepentimiento y lleva a la salvación. En cambio, hay otro dolor según el mundo que lleva a la muerte. Y lo dice en 2 Corintios capítulo 7. Y esto es lo que sucedió con Judas Iscariote. Su remordimiento lo arrastró a la muerte por la horca. Después del proceso ante el tribunal judío, presenciamos en este capítulo su proceso ante el tribunal romano, su condena, sus ultrajes, su ejecución judicial y su sepultura. Todo este capítulo 27 está lleno de citas bíblicas y reminiscencias del Antiguo Testamento. La razón es porque el evangelista Mateo no se contenta con narrarnos una historia escueta, sino se esfuerza por dejarnos ver el sentido, la significación salvífica de que esta historia implica. Más en particular, sin embargo, quiere rebatir el escándalo o la duda de fe que nos pudiera saltar, a saber, que en el fracaso humano del Señor Jesús, el plan de Dios hubiera fracasado. Para contrarrestar esta idea funesta, cita tantos textos del Antiguo Testamento, pues así ve que toda esta pasión del Señor Jesús, del Cristo, ya estaba prevista por Dios y forma parte del plan sapientísimo, aunque misterioso, de salvación. La razón por que los judíos llevan a Jesús al tribunal romano es porque al imponerse el imperio romano a la Palestina, los romanos habían dejado cierta autoridad a los tribunales locales, pero los casos de pena capital se los habían reservado así. Por tanto, los judíos, aunque acaban de condenar a muerte al Señor Jesús, no pueden ejecutar la sentencia, sino tienen que recurrir al procurador Poncio Pilato. Esto tiene dos consecuencias. Primero, el modo de la ejecución, pues donde la ley judía prescribe normalmente la lapidación, la práctica romana solía aplicar la crucifixión, sobre todo en casos de rebeldía, la cual es una pena infinitamente más dolorosa. El Señor Jesús mismo lo había querido así. Lo pueden leer en Juan, capítulo 12, para mejor expresar su amor por nosotros. La otra consecuencia es que la acusación ante el tribunal romano no podía ser teológica o religiosa, pues esa no tenía valor para los romanos. Por eso, los judíos tenían que acusarle de un crimen político. Pues bien, hermano que me escuchas, ante el Sanedrín, lo habían condenado por ser hijo de Dios en Mateo capítulo 26. Ahora,
usan la otra reclamación del Señor Jesús de ser Mesías o Cristo, lo cual para ellos significaba descendiente de David en su trono. O sea, rey de los judíos, como lo dicen aquí en este capítulo. Para Poncio Pilato, el procurador romano, a primera vista, esta reclamación debe haber parecido rebeldía, pues atentaba contra la soberanía romana. Pero según Juan capítulo 19, el Señor Jesús le explicó que el término había de entenderlo en sentido religioso, no político. Mi reino no es de este mundo, nos dice el Señor Jesús. Por eso dirá Poncio Pilato que Jesús es un justo que no tiene culpa. Pero mientras tanto, todo este pasaje de la condena y muerte de Jesús está tejido en torno a su realeza. La cruz es su trono, como lo dice una antigua versión del Salmo 96. El Señor es rey desde la cruz. Fíjate en el silencio del Señor Jesús. No quiere responder a las acusaciones. Este detalle de mansedumbre, sufrida de nuestro Salvador, cumple las predicciones de los profetas. Cuando dijeron, fue oprimido y él se humilló y no abrió su boca, como la oveja que está muda ante sus trasquiladores. Así él no abrió la boca. Lo anuncia Isaías, capítulo 53. Y en el Salmo 38 explica el por qué los que traman mi desgracia hablan de rebeldía. Andan urdiendo fraudes todo el día, pero yo soy como un sordo que no oye, como un mudo que no abre la boca, ni tiene réplica en sus labios. Pues espero en ti, Señor. Tú responderás por mí, oh Dios mío. Aquí presenciamos el indigno regateo de Poncio Pilato y de los judíos entre el Señor Jesús y Barrabás. La figura de Barrabás tiene un sentido simbólico. Es un asesino criminal, pero es dejado en libertad porque en su lugar va a ser ejecutado el inocente. El Señor Jesús. Luego, Barrabás es símbolo de nosotros todos que escapamos la condena por nuestros pecados, porque en lugar nuestro sufrió el Señor Jesús, el Salvador inocente. Así ya lo sugiere el apóstol San Pedro en su discurso en Hechos capítulo 3, cuando dice, pedisteis gracia por un asesino, pero el autor de la vida lo hicisteis morir. El evangelista insiste en la voluntad de Pilato de soltar al Señor Jesús y declararlo inocente. La razón es para dejar ver que la verdadera culpa de la condena del Señor Jesús la tenían las autoridades judías, que por envidia querían perderle. El gesto de lavarse las manos, Pilato recuerda un pasaje del Antiguo Testamento donde en Deuteronomio capítulo 21 se prescribe este rito para quienes atestiguan no estar envueltos en un caso de asesinato, mientras declaran, nuestras manos no han derramado esa sangre, nuestros ojos no han visto nada, perdona a tu pueblo y no dejes que se derrame sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Tanto más significativo es, por tanto, el grito del pueblo cuando dicen, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
con las terribles consecuencias de tales asesinatos judiciales. El Señor Jesús ya había amenazado a Israel en Mateo capítulo 23. Con esta escena se está cumpliendo en la persona del Señor Jesús lo que ya fue prefigurado en la persona de Jeremías, que, por predicar la palabra de Dios contra la contumacia de Israel, estaba a punto de ser matado, y entonces les dijo: aquí me tenéis en vuestras manos, haced conmigo como os parezca, pero sabed que si me matáis, sangre inocente cargaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad, porque de veras el Señor me ha enviado a vosotros para proclamaros este mensaje. Lo anuncia Isaías capítulo 26. Hermanos, la escena de los ultrajes por los soldados revela de modo irónico la realeza de Cristo a pesar de la burla. El manto rojo sugiere el manto de púrpura del emperador, pero más aún nos trae a la mente la profecía de Isaías en su capítulo 63, que habla del Señor vestido con un manto teñido de sangre. La corona de espinas recuerda la corona regia del rey Salomón en el día de su boda, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 3. La caña simboliza el cetro regio que los salmos habían interpretado como figura del gobierno severo, pero justo y equitativo del rey mesiánico. Lo pueden leer en el Salmo número 2 y el Salmo 45. El doblar la rodilla anticipa lo que el apóstol San Pablo dirá: al nombre de Jesús, toda rodilla de doblarse en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua de proclamar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, según lo anuncia Filipenses, capítulo 2. Al azotar y escupir, cumple la profecía de Isaías el 50, cuando dice: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, mis mejillas a los que me tiraban la barba. No retiré mi rostro a los insultos y a los salivazos. El evangelista Mateo nos da pocos detalles del Vía Crucis. La figura del Cirineo hace juego con el apóstol Pedro. Ambos se llaman providencialmente Simón. Pues a Simón Pedro, Jesús había dicho: si quieres venir en pos de mí, has de negar a ti mismo, tomar la cruz y seguirme. En Mateo capítulo 16. El apóstol Pedro se lo había prometido en Mateo capítulo 26, pero luego había flaqueado en ese mismo capítulo. Ahora Simón, y en él hemos de reconocer el ideal de nosotros, todos nosotros, lo cumple. El vino, hermano que me escuchas, mezclado con hiel, solía darse como obra de caridad, según lo anuncia Proverbios capítulo 31, a los condenados para adormecer un poco sus dolores. Por eso es que Jesús no lo toma, porque quiere vaciar hasta el fondo la copa o el cáliz de sufrimiento que Dios Padre le ofrece. Con todo, así se cumplió el Salmo 69, donde dice: echaron hiel en mi comida. Al repartir sus vestiduras, como era costumbre entre los verdugos, dan cumplimiento al Salmo 22, que dice: se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echan suertes. La causa de su condena otra vez llama la atención sobre su realeza.
Así la cruz se convierte en su trono regio. Según Jesús mismo dijo de modo triunfal, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré hacia mí todos los hombres. Lo dice en Juan capítulo 12. Por fin, hermano que me escuchas, sobre los dos criminales a su izquierda y derecha, cumple la profecía de Isaías 53, y entre los malhechores será colocado. Los últimos ultrajes de los judíos al pie de la cruz llevan una notable semejanza con las tentaciones del Señor Jesús por el demonio al comenzar su vida pública en Mateo capítulo 4. En ambos se retan con aquello de, si eres hijo de Dios. Creo que este momento le ha sido la tentación fuerte y más terrible que el demonio le ha deparado al Señor Jesús. Y eso precisamente en este trance de dolor inaguantable en la cruz. Pero la obediencia y la mansedumbre del Señor Jesús vencen aún ahora. Le piden una señal para probar su misión, como tantas veces se la han pedido. Pero el Señor Jesús se calla, porque la única señal conveniente de que Dios está de su parte será su resurrección. Esta escena cumple al pie de la letra las profecías del Salmo 22 y de Sabiduría capítulo 2. Por favor, vean y lean estas citas bíblicas. En el episodio de la muerte del Señor Jesús, se intensifica todavía el elemento de las profecías cumplidas. Así, las tinieblas de estos versículos, que duraron 3 horas, no solo recuerdan la plaga de 3 días de tinieblas en Egipto, relatada en Éxodo capítulo 10, sino también en el profeta Amós capítulo 8, donde el Señor, cual dueño de la naturaleza, dice, sucederá en aquel día que en pleno mediodía yo haré ponerse el sol y cubriré la tierra de tinieblas en la luz del día. Lo haré como duelo por el Hijo unigénito, y su final será como el día de amargura. Las palabras del Señor Jesús, que ora aquí en estos versículos, forman el comienzo del Salmo 22. Seguramente el Señor Jesús ha rezado todo este salmo hasta su fin en la cruz. Esto le quita algo de su angustia desesperada, pues la última parte de este salmo es una acción de gracias porque Dios ha escuchado al salmista en su sufrimiento. Así pues, el Señor Jesús ya anticipadamente ha dado gracias al Padre Celestial por la liberación que obrará por él en la resurrección. Con todo, no deja de revelarnos la palpitante angustia del corazón del Señor Jesús, este grito de desamparo. Aunque en el fondo, Dios nunca lo ha abandonado, lo dice Juan capítulo 8. Sin embargo, hermano que me escuchas, es posible que, como parte de su sufrimiento interior, Dios le haya quitado el sentimiento sensible de su cercanía, como lo ha hecho antes también con sus grandes profetas, como Jeremías en capítulo 15 y Juan el Bautista en capítulo 11. En estos versículos se menciona el vinagre, según el Salmo 69. Echan hiel en mi comida, por bebida dan vinagre. Es un bebraje de agua y vinagre que aún hoy día soldados y campesinos usan para combatir la sed cuando trabajan en pleno sol. En estos versículos, el Señor Jesús lanza un fuerte grito y muere. Esto
nos puede extrañar, pues generalmente los crucificados no tenían fuerza para esto. Además, puede parecer como si el Señor Jesús muriera en desesperación. Pero no. Repito, pero no. Precisamente este grito asombroso es grito de victoria, grito de triunfo, pues el apóstol San Juan nos dice que gritó: todo está cumplido, en Juan capítulo 19. Es decir, ha cumplido la escritura, y por eso también la voluntad del Padre Celestial. Ahora falta que Dios, de su parte, le cumpla su palabra, justificando a todos por razón de sus padecimientos, como lo anuncia Isaías, capítulo 53. Y no abandonando su alma en la fosa, como lo anuncia el Salmo 16. Hermanos, el significado de la muerte del Señor Jesús es anunciado por 5 testigos: el velo del templo, el terremoto, los muertos resucitados, el centurión y las mujeres piadosas. El velo del templo impedía el acceso de la masa del pueblo a la intimidad con Dios, como está en Éxodo capítulo 26. Al rasgarse este velo, queda claro que ahora, por la muerte del Señor Jesús, todos los hombres tienen libre acceso al misterio interior de Dios mismo, según lo anuncia Hebreos capítulo 10. El terremoto es un elemento que en la Escritura suele acompañar a Dios cuando Él viene a hacer justicia, para reivindicar al inocente. Lo pueden leer en 2 Samuel capítulo 22. Así ahora, Dios acoge al Señor Jesús, librándolo definitivamente de los ataques de sus enemigos. Los muertos que resucitan indican el fruto de la pasión para nosotros, porque la muerte del Señor Jesús, por la muerte del Señor Jesús, nosotros somos vivificados, según lo dice el apóstol San Pablo cuando dice: Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Y también lo dice en Romanos capítulo 8. La confesión de fe del centurión romano en el Señor Jesús como Hijo de Dios sin duda contrasta a propósito con la blasfemia que los judíos sintieron al condenar al Señor Jesús por reclamar ser Hijo de Dios. Pero este pagano, que es salvado en el mismo momento de la muerte del Señor Jesús, es el primer fruto de su obra redentora. Es la primicia de esa mansedumbre inmensa e incontable de toda nación, de toda raza, de toda lengua y todo pueblo, que van a ser salvados por esta fe en el Señor Jesús como Hijo de Dios. Léanlo en Apocalipsis capítulo 7, por favor, léanlo. Por fin, hermano que me escuchas, las mujeres piadosas sirven de testigos de que el Señor Jesús de veras ha muerto, y no en apariencia como varios herejes dirán, sino como testigos de su auténtica sepultura y de su gloria resucitada. Por fin, en la sepultura hemos de observar que la obra de caridad de José de Arimatea corresponde a una ley bíblica de quitar los cuerpos del madero antes de caer la noche. Lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 21. La razón que da la ley es porque es colgado
es una maldición por Dios que contaminaría la tierra. El apóstol San Pablo citará después del texto, este texto en Gálatas capítulo 3, para decir que Cristo se hizo a sí mismo maldición por nosotros, para librarnos a nosotros de la maldición. El apóstol Mateo insiste en que José de Arimatea era rico y que puso a Jesús en su tumba. Así se cumplió la profecía. Se puso su sepultura entre los malvados y su tumba con los ricos, por más que no habían cometido atropello ni habían dicho engaño con su boca. Lo dice Isaías, capítulo 53. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que salvar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la reunión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.